Y estamos con Jeffrey Radins, que la primera pregunta creo que se cae de madura. ¿Qué pensaba el presidente que iba a lograr con esta ronda de entrevistas? ¿Qué tal, Rosa María? Mira, yo creo que hay una serie de cuestiones de contexto para responder qué pretendía lograr. Creo que lo primero es tener en consideración que ya era inédito que un presidente de la República pase 6 meses gobernando y no conceda una sola entrevista a los periodistas, no de una sola conferencia. Entonces, me parece que la crítica iba acrecentándose en ese sentido y había una necesidad de responder sumamente tardía. Creo que eso por un lado. En segundo lugar, la desaprobación del presidente ha venido creciendo y creciendo rápidamente. Es cierto que hemos tenido presidentes con muy baja aprobación, mucho menos del 36 que tiene el presidente Castillo, pero no tan rápidamente. Entonces, mi sensación es que hay un intento también ahí de cambio de timón. Y en tercer lugar, y es lo que no me explico, es la oportunidad que buscan las autoridades para hablar, porque en política es muy bueno el momento. Entonces, el presidente ha tenido escándalos todas las semanas, básicamente por designaciones o por cuestionamientos a sus ministros o por declaraciones terribles desde estatización hasta explicar mal conceptos muy básicos. Y yo me pregunto, si ya esperaste 6 meses, el momento del desastre ambiental por Repsol, donde el gobierno había tenido una ventana donde el protagonista, digamos, de la crítica no era el presidente ni sus ministros, sino la empresa Repsol por el derrame, consecuentemente las autoridades. Qué mal momento para salir. Entonces, yo creo que eso es un poco el contexto. Entonces, mi sensación es que pensaba, digamos, hacer un pequeño giro de timón o apertura, pero creo que hay una serie de errores, ¿no? A partir de estas entrevistas. Vamos a hablar de eso, pero efectivamente, ha sido la única semana en la que el presidente no era el malo de la película. Tenía otro malo. Podías dejar que el malo sea el malo mucho más tiempo, ¿no es cierto? Y guardarte, decir, mira, vamos a esperar 15 días, ¿no? Porque claro, ¿qué busca un Estado? Que haya otro peor. Entonces, un gobernante siempre dice, tiene que haber, y parte de la entrevista se lo dice la noche anterior, ¿no? Que dice, oiga, el Congreso está peor que yo, ¿ah? Claro, todo político busca que haya alguien que sea peor para poder brillar un poquito. El problema es que no aprovechó esa oportunidad. ¿Qué peor que Repsol? No hay nada peor que Repsol en este momento, pero no. Y obviamente, hay que decirlo, Repsol ya salió de los trend topics, ya no es la noticia, ¿no es cierto? Está saliendo poco a poco de las primeras planas para irse a las páginas interiores. Y lo que está en primera plana y en foco en este momento es el presidente de la República. Entonces, vamos a analizar un poco los mensajes, ¿ok? Yo creo que un mensaje dado por sus asesores, que se repite en la entrevista de Hildebrand y en la del Rincón, es: yo soy un aprendiz, aprendiz humilde. Yo soy humilde porque soy pobre, porque soy andino, rural, y estoy aprendiendo. Y ese mensaje de yo estoy aprendiendo me va a generar empatía en la ciudadanía. Pero no ha sido así. Ha sido más bien un colerón lo que le ha causado a la gente saber que el presidente no está preparado para ser presidente. ¿Cómo manejar esa delgada línea entre ténganme pena, ¿no? Ténganme compasión, a no está preparado el señor y quiere ser presidente? Oye, es presidente, ¿no? Es. Creo que ahí hay básicamente 2 aspectos para destacar con ese mensaje. El primero es la distinción de la comunicación en campaña electoral, la comunicación proselitista, de la comunicación gubernamental, porque un mensaje así le ha sido útil al presidente Castillo para victimizarse o de alguna manera para distinguirse de otro tipo de autoridades que podrían tener muchos títulos, pero que habían tenido un repudio masivo. Entonces era una forma de decir yo soy diferente y de alguna manera reivindicar ese elemento identitario, ¿no? Sigue con el sombrero, reivindica su origen campesino, maestro de escuela rural. Entonces me parece que eso por un lado. Pero lo segundo y lo de fondo es que más allá que la oportunidad es diferente,
porque la gente a esta altura, luego de 6 meses de gobierno, espera resultados, ya no simples promesas o elementos de identidad simbólica. Pero lo segundo y más importante es que cuando uno habla de aprendizaje, en el imaginario colectivo mi sensación es que uno se pregunta, ¿y de quién va a aprender? El problema de ese mensaje es que puede mostrar humildad. Oye, estamos aprendiendo, siempre se aprende, pero cuando estás rodeado de gente tan cuestionada y todos los días tienen que recular con una designación, es, oye, ¿y quiénes te están enseñando? ¿Quién te rodea? Ok, te apartaste un poco de Cerrón, del radicalismo, pero mira tus ministros. Oye, ¿quiénes son tus asesores? Nadie los conoce. Entonces, creo que el gran problema de eso es que por más que no se verbalice, la sensación generalizada es que no hay un buen ambiente, una buena atmósfera, ¿no? A la gente le suena Carelín o Pacheco cercana al presidente y no, digamos, personas de las cuales pueda aprender. Ah, aunque él niega toda cercanía, pero no da explicaciones razonables, ¿no? O sea, ¿a quién le organizan la fiesta infantil de su hija y no está enterado? Y se supone que es un buen padre, que reza todas las noches, que acuesta a sus hijos, y no sabe quién le organiza una fiesta infantil en Palacio de Gobierno a su hija. Creo que fue uno de los puntos más críticos de la entrevista la primera noche, porque simplemente no es creíble. O sea, aún, digamos, que fuera cierto, ¿ya? Es inverosímil, nadie lo va a creer. De acuerdo. Y ahí, a mí lo que me preocupa en este punto y en otros es, ¿por qué el presidente no ha recibido una asesoría para dar estas entrevistas? Es evidente que no la recibió. Estas preguntas venían de cajón, son las predecibles, y no ha recibido ninguna asesoría para contestar. Yo creería, permíteme ahí, Rosa María, yo creería que sí ha recibido una capacitación, creo que esa capacitación ha sido bastante mala, y creo que en el caso de CNN ha obviado algo fundamental, que lo decías en tu introducción, los temas de política exterior, porque si uno revisa, digamos, el alcance en audiencia que tiene este tipo de entrevistas, es muy acotado, pero lo que sí es muy grande es la repercusión, los titulares que regala, que terminan siendo portadas de diarios, que terminan siendo el comentario en los medios de comunicación, en las redes sociales, y eso sí genera un impacto. Entonces, mi sensación es que tenía que dar entrevistas, ya dijimos que el momento, en mi opinión, fue malo, pero ¿por qué elegir un medio como CNN, donde era obvio, como tú señalaste, que le iban a preguntar sobre política exterior cuando es uno de sus flancos más débiles? Es cierto que tiene muchos flancos débiles y hay vacíos por todos lados, pero digamos, era escandaloso. Cuando responde eso sobre Venezuela o sobre Bolivia, se abre unos flancos, genera unos titulares que solo le restan. Ahora, Jeffrey, en el caso de, ya yo lo había dicho, Hildebrand le pregunta por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua. Es decir, son preguntas que vienen de cajón. Las fijas. Las fijas. Eso te lo van a preguntar. Te van a preguntar por Carelín, te van a preguntar por Petroperú, te van a preguntar por tus ministros, por Iber Maraví, por Béjar, por Venezuela. Todo eso viene. Viene Movadef, tiene Sendero, pero las que son, como tú dices, fijas, refijas, son las de política exterior. Y lo que yo no entiendo es dónde ha estado la Cancillería. Porque en estos temas, la Cancillería peruana es muy profesional y tiene posiciones fijadas, pero fijadas no del último gobierno, el anterior, no. Posiciones fijadas hace 20, 30, 40 años. O sea, el Perú sobre el tema marítimo de Bolivia tiene una posición fijada. Y es que la salida al mar sale por Chile. Exacto. Esa es la posición de Perú. Y hay un tratado que tampoco se puede someter a referéndum. Entonces, incluso en el supuesto, también hay una inconsistencia enorme. Entonces, no solo es una declaración impopular, sino es una declaración antijurídica y es un flanco innecesario. Y no es un dato menor la cercanía, digamos, por varios elementos políticos, incluso de referencia, que tiene el presidente Castillo con el expresidente Evo Morales. Entonces, no estás hablando de un país cualquiera, estás hablando de un país
que tiene un exmandatario como Evo Morales, que ha venido varias veces al Perú, que vino en campaña, que hay, digamos, una postura cercana en varios aspectos, entonces puede sonar a un guiño, entonces son varios los lados, las aristas El que problema, muestran un error ahí. claro, el problema, lo señaló Rincón desde un punto de vista periodístico, es una bomba, porque él le dice, usted dijo en esta, cuando era candidato, antes de que soñara ser presidente, dice él, ¿no? El presidente, yo no soñaba mar para Bolivia, pero sí es un clamor del pueblo boliviano. Y vamos a someterlo a referéndum. El presidente de la República podría ser sometido a un proceso por traición, porque ceder territorio nacional, que es inalienable, imprescriptible, etcétera, etcétera, único, no puede ceder territorio nacional, eso no se somete a referéndum, no se puede, Claro. además, porque es antijurídico, no sé, ok. Exacto. Pero no solamente eso, sino que lo pueden acusar por traición. Y traición a la patria es una de las causales de juicio político del artículo 117 y por lo tanto lo pueden destituir por ofrecerle a Bolivia una salida por territorio peruano. Pero por Dios, ¿dónde está su ministro de Justicia? Sí, y cae en eso precisamente por no preparar mensajes muy cortos que podrían haber zanjado el tema, porque efectivamente son declaraciones públicas, lo ofreció cuando no era presidente y puede decir, bueno, yo como gobernante tengo que defender la soberanía territorial, es un mandato constitucional, eso no se puede someter, es un anhelo de Bolivia, Perú ha hecho muchos gestos a lo largo de la historia, punto. Yo no soy un experto en derecho internacional, ni menos en diplomacia, pero lo que quiero decir es que son asuntos que con una frase corta se pueden zanjar y pasar a otro tema. El problema es que es recurrente. Último, en el tema de Venezuela, en el tema de Cuba, en el tema de Nicaragua, puedo decir, el Perú condena todas las violaciones de derechos humanos. Punto. Listo, punto. Exacto. Todas. Si se realizan en Cuba, en Nicaragua o en cualquier otro país. El Perú condena, la política peruana está basada, ¿no es cierto?, en la promoción de los derechos humanos y condena toda violación de derechos humanos ahí donde se realice. Exacto. Listo. Dicho eso, Rosa María, si me permites ver desde otro ángulo, mi sensación es que la gran mayoría de la crítica también a las declaraciones impertinentes, desatinadas, que ha tenido el presidente en varias respuestas, vienen también de sectores que ya están convencidos de su desaprobación al presidente. Lo que quiero decir es que no sé qué tanto mueve a ese sector que ya lo respalda, que no tiene en su agenda priorizada los temas, digamos, de discusión que estamos viendo, que son relevantes para el debate público, para la política de Estado, y evidentemente para señalar estos errores de comunicación. Y me lleva también a otro punto, si me permites, que es la ausencia de voceros alrededor del presidente de la República. Al presidente se le nota solo, dice que siempre hace la más amplia convocatoria, el más amplio llamado, termina haciendo malas designaciones y no se ven varias voces. Ha levantado un poquito el perfil la presidenta del Consejo de Ministros, luego le dio COVID. El ministro Franque tenía un perfil relativamente alto hasta el planteamiento de la reforma tributaria, que le causó muchas críticas y bajó el perfil. Entonces, no hay alrededor del presidente voceros. Entonces, creo que eso multiplica el problema, porque le vuelve a poner los reflectores. Claro, y además, ojo, voceros que tengan competencia técnica. O sea, probablemente Mirta Vázquez tiene competencias políticas, pero técnicas no. O sea, ella comete el error de ir a decir que puede cerrar operaciones mineras. Claro. O esta semana ha dicho que van a revisar el contrato con Repsol. Y cualquiera sabe que no hay ningún contrato del Estado con Repsol. Claro, pero te digo, lo que le falta también es competencia técnica. No sí. Y eso es lo que se notaba ayer. O sea, un brief con 5 embajadores, a los cuales le dicen, por favor, embajadores, quiero saber, política de límites. Ayer se mandó el presidente con fronteras abiertas. La frontera con Chile está cerrada por el COVID. Ni siquiera han abierto la frontera con Chile, o sea, ni con Bolivia, o sea, las fronteras del Perú están cerradas por COVID, o sea, entonces, oye, ¿de qué estamos hablando? Siéntese, ¿cuál es el estado de las fronteras? ¿Cuánto se comercia? ¿Cuánto no se quebra? Perfecto, vamos a decir, esta es nuestra posición.
Mm. ¿Cuál es nuestra posición con Bolivia? ¿Cuál es nuestra posición con Ecuador? ¿Con Chile? O sea, todos los países de la región que tengamos algún tipo de, digamos, conversación pendiente, por ponerlo de alguna manera, bueno, muy bien, ¿cuál es nuestra posición? Y con Claro. Chile también, son preguntas, pero clásicas de política exterior. CNN en español cubre para América Latina, van a preguntarte eso. Y además, cosas muy puntuales. El entrevistador es mexicano. Es evidente que es una persona muy sensible a lo que pasa en México. Es evidente que va a averiguar qué funcionarios mexicanos vinieron al Perú a asistir al presidente en un asunto que tenía que ver con su vacancia y que fue conocido en el Perú y en México. Sin Él duda, dijo que fue una visita de cortesía, lo cual sin es duda. absolutamente falso, Falso. probadamente falso. Exacto, exacto. Y de hecho salió en la prensa mexicana el hecho que estaban prestando apoyo. ¿Cómo está saliendo en la prensa boliviana hoy? Yo revisaba, buscaba algunos medios bolivianos hoy para ver las repercusiones y Claro. efectivamente algunos hablaban, presidente de Perú señala que se abre la posibilidad que eventualmente habrá una consulta ciudadana. Entonces, lo que genera es una atmósfera en un campo Claro. minado cuando sabes que tienes un periodista así, pero adicionalmente, Rosa María, lo que deja el presidente Castillo es la sensación de que no hay un norte, porque básicamente para gestionar cualquier gobierno se necesita un equipo y un plan. Luego puedes discutir la idoneidad del equipo y cómo está el plan, pero el equipo, el tablero se sigue reacomodando, siguen los cambios, no hay un equipo base y no hay un plan, no hay el desarrollo de alguna política pública, algún comentario que ligue con desempleo que preocupa tanto, ni siquiera reivindica acciones que están funcionando bien como el avance de la vacunación. Entonces, lo señala muy brevemente, ¿no? Entonces, hay una falta también de establecimiento de prioridades y de Ahora, agenda. tú has trabajado mucho en comunicación política para que un entrevistado considere que su entrevista ha sido exitosa. Lo primero que se le pide es, bueno, ¿qué cosa quieres decirle a la gente? ¿No es Eso. cierto? ¿Qué cosa le quieres decir a la gente? ¿Cuáles son tus mensajes? Escribe tus mensajes y colócalos en tu discurso. El entrevistador, que no sabe cuáles son esos mensajes, probablemente va a tratar de evadirlos y decirle, oiga, no me ponga usted la agenda, se la estoy poniendo yo. Pero cuando el entrevistador y el entrevistado ambos son hábiles, ambos van a colocar sus mensajes. ¿Qué mensaje crees que Castillo logró poner en esta tanda de entrevistas? Yo creo que no logró colocar ninguno contundente. Me parece que el más recurrente y el que él intenta, ¿no?, poner es que él responde a la voluntad popular y la voluntad popular entendida como los sectores más, digamos, desfavorecidos, los sectores que históricamente han sido marginados, ¿no? Por eso la reivindicación a lo rural, ¿no? Que es, digamos, la gran masa también electoral, donde tuvo un peso mayor. Yo creo que ese es el principal mensaje, por eso repite tanto pueblo. Pero el Claro, yo problema soy... con eso, Claro. solo para terminar, el problema con eso es que hoy, que tiene 60% de desaprobación y que solo es aprobado, digamos, en el sector socioeconómico E, y que solo en el sur tiene ligeramente superioridad entre aprobación y desaprobación, eso ya se cae, porque muchos de los votantes del sector D, que es el más grande, digamos, demográficamente, también tienen una crítica hoy. Entonces, eso tenía sentido hace 5 o 6 meses, porque también jalaba él, oye, algunos no reconocen que la voluntad popular me dio el mandato, que es otro mensaje. Pero ya es tarde para ese mensaje, está desgastado, es como el sombrero. A mí me parecía muy potente el sombrero, simbólico, pero cuando tú no dejas de usar el sombrero todos los días, todos los meses, pierde el peso identitario, creo yo. Mira, y cuando le preguntan por quién es él, la misma pregunta de César Hildebrand, ¿no? Las respuestas que da lo podrían ubicar como el político pragmático por excelencia, el absolutamente pragmático. Y lo dice, las ideologías no salvan países, ¿no es cierto? Yo soy democrático,
pero no soy ni de izquierda ni de derecha, soy un hombre del pueblo, soy un maestro provinciano andino que abriga las necesidades, que abraza, perdón, las necesidades del país. Es decir, no soy nada, no me des ideología, Mm, soy puro y duro gestor mm, de la beneficencia de mi pueblo. mm. ¿Eso es posible? O sea, ¿eso es posible políticamente? ¿Es sostenible? Políticamente no, porque uno tiene que ubicarse, digamos, ideológicamente para tener una visión programática. Al final las propuestas y los planes responden a visiones, ¿no? Pero ahí, que es otro mensaje, creo yo que tenemos que verlo también como quién es el receptor de ese mensaje, cuál es la audiencia. Fíjate, hace un año Ipsos hizo una medición muy interesante. Le preguntaban a la ciudadanía, oiga, ¿usted se considera de derecha, de izquierda? La gran mayoría respondía. Y luego le preguntaban, oye, ¿usted conoce los conceptos de derecha e izquierda? La mayoría los desconocía. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se aleja de eso y decir, a mí no me hablen derechas, izquierdas, represento al pueblo, sí puede ser una oportunidad para identificarte con millones de peruanos que les es indiferente esa discusión en el espectro clásico. Eso no está mal, en mi opinión. Lo que está mal es no fijar una postura corta, porque él puede decir, sí, este es un gobierno de izquierda, democrática, que nada tiene que ver con los radicalismos, y fíjese usted, yo no quiero hablar de esa ideología porque tal y tal, el pueblo, pero no zanja, entonces todo se queda en la ambigüedad y la sensación, creo yo, que deja es que no hay respuestas y que no hay, de nuevo, prioridades. La gente no necesita entender todo, pero necesita sentir que hay un timón, que hay un derrotero. Me parece que va por ahí. Ahora, el tema de Venezuela es mucho más complicado porque tenemos 1 millón de venezolanos en el Perú. Entonces, no solamente está hablando para afuera, está hablando para adentro. 1 millón de venezolanos que han huido de Venezuela en condiciones económicas espantosas y que les gustaría pues escuchar un poquito más de firmeza. Cosas como el Grupo de Lima, nunca lo sentí, ¿no es cierto? Nunca lo encontré. ¿Quién es el presidente? ¿Guaidó o Maduro? El que decían los venezolanos. Hay una denuncia internacional por elecciones amañadas. O sea, ¿qué pasa ahí? Porque parece que tuvieron un compromiso real, cierto, concreto con Maduro. Sí, y lo mismo con Cuba, que no puedo decir es una dictadura, ¿no? Claro. Eh, 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 sí, y lo de Venezuela yo creo que es sintomático, porque recordarás, Rosa María, tú lo comentaste también, recuerdo, en un artículo, en su mensaje de 28 de julio, uno de los temas, en mi opinión, más desatinado fue cuando da 72 horas para salir a los venezolanos, que evidentemente no tenía forma de cumplirse, pero que era pues un populismo burdo, y hace algunas semanas también hubo un montaje para, digamos, expulsar a una serie de venezolanos. Él desliza una frase de los delincuentes, los venezolanos están contra los delincuentes. O sea, él al final quiere utilizar también esa desgracia de una dictadura, de una crisis económica sobre la cual sí compete a presidentes pronunciarse. Los estados no son islas, pues vivimos, ¿no?, en una comunidad internacional. Entonces, yo creo que eso sí es muy Sobre sensible, todo ¿no? teniendo en consideración que las acciones de Maduro han generado que tengamos 1 millón de venezolanos en el Perú. Sin No duda. sería tan Y de asunto Chávez nuestro. antes, ¿no? Exactamente. Yo no podría, digamos, yo podría excusarme en que Cuba está muy lejos, ¿no? No me pida que me pronuncie sobre Ucrania, porque, en fin, es un tema muy lejano. Pero tengo 1 millón de venezolanos en mi país. Yo Así estoy es. dándole servicios, educación, salud, me tengo que ser responsable por ellos. Algo tengo que decir. Así es, así es. Y es agraviante, pues, cuando le dicen, oye, ¿y por qué hay tantos venezolanos acá? Bueno, porque también hay peruanos allá, ¿no? Lo decías en tu introducción. Es una forma muy, muy burda de evadir, ¿no? Al final, en la intención de no regalar un titular con un asunto polémico, terminas precisamente colocando un titular, ¿no? No, Este, claro, porque el titular es: el presidente no reconoce
que en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela se violan derechos humanos. No Exacto, lo reconoce. exacto. Por lo tanto, la negativa a tomar posición se convierte en una posición de apoyo. Ese es Exacto. el problema. Y al final, Rosa María, estamos viendo, claro, la lectura de los efectos de esas entrevistas, pero esas entrevistas también tienen un efecto en el Parlamento. Al final, creería yo que en algún momento, eventualmente, va a haber un segundo intento de vacancia. Vamos, Yo yo también, creo que el yo mal creo que gobierno no es causal de vacancia, ¿no? Ese es otro yo no creo, debate. claro, pero yo no creo que lo vaquen. A Yo, estas alturas creo que lo van a destituir por mm, violación del artículo 117 de la Constitución, mm, juicio político por traición a la patria. mm. O sea, yo creo que anoche el presidente les ha servido, no creo que haya caído en esa causal. Yo Ojo, tampoco. no lo creo, ¿ya? Porque para hacerlo tienes que hacer un acto concreto de cesión de territorio, cosa que el presidente no ha hecho. Ujú, Pero el solo hecho de que diga que es un clamor del pueblo boliviano y que se lo vamos a preguntar a los peruanos, o sea, la idea de proponer un referéndum para ceder territorio nacional, le construye un caso a mm, aquellos que quieran destituirlo, más mm, o menos ahorita deben estar mm, reunidos con abogados redactando una acusación constitucional. mm, Y la acusación constitucional pasa por juzgarlo por querer ceder territorio peruano a Bolivia. mm, Entonces, creo que el presidente ni siquiera ha sido consciente de la gravedad de mm, sus dichos en la relación con sus enemigos políticos. mm, Les ha dado de comer mm. gratis. Exacto. Reitero, no estoy de acuerdo con esa tesis, pero creo que es lo que van a hacer. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, sí, para ponerlo, digamos, en términos generales, la intencionalidad del Congreso de sacar, de un sector del Congreso, de sacar al presidente de la República por juicio político, por intento de vacancia, está latente. Hubo un Ya está. intento de vacancia, exacto, en diciembre, y ha dado, digamos, pie para que intenten nuevamente eso. Entonces, aquí nuevamente hay una paradoja, ¿no? Porque la debilidad del gobierno se confronta con también la debilidad de esta oposición, una oposición sin liderazgos. En otros momentos de nuestra historia, hoy el líder de la oposición política estaría dando declaraciones en todos los medios refiriéndose a los puntos más controversiales que ha señalado el presidente. Pero yo me pregunto, ¿qué líder opositor hoy está opinando sobre el tema? Entonces, son mensajes dispersos, aparte sumamente inconsistentes, porque algunos critican sectores, pero cuando interpelan al ministro ni siquiera van a la sesión de interpelación o firman la moción de censura. Lo que quiero decir, Rosa María, es que como bien explicabas, que la política se analiza en términos relativos, uno está mal o bien en función que con qué lo comparas, lo mismo sucede con el poder político y su distribución. Es un gobierno débil, pero es una oposición muy débil también porque no tiene liderazgo fundamentalmente. Entonces, hay que buscar ese agregado de votos, dirán los que quieren sacarlo del cargo, pero eso requiere también una cohesión que la oposición no tiene. Dicho Claro. esto, yo creo que la inestabilidad política de un país que ha tenido 5 presidentes en los pasados 5 años es muy mala. Entonces, no creo que la solución vaya por ahí, en mi opinión, pero en cualquier caso sí considero que lo van a intentar. Entonces, el Jeffrey, presidente... además hay que entender algo que tal vez la población no sepa, pero tengo que ir adelantándoselos. En un juicio político no necesitas 87 votos en el Congreso. Mm, Ojo, mm, necesitas mayorías calificadas, sí, pero mayorías. mm, O sea, tú presentas una acción constitucional contra el presidente del Perú por traición a la patria, por anunciar que quiere ceder territorio peruano a Bolivia a través de un referéndum. Eso pasa a la subcomisión de acusaciones constitucionales, rapidísimo llega a la comisión permanente acusa y solo se restan los 20 votos de la comisión permanente y sobre el resto, mayoría, mm, mayoría, y con mm, lo cual destituyes al presidente de la República. mm, O sea, creo que el presidente no tiene una idea por desconocimiento de qué es lo que ha hecho ayer. mm, Ahora, la Constitución del Perú, que es algo que un presidente tiene que conocer como la Biblia, ayer nuevamente fue, yo decía, masacrada.
porque el presidente no conoce la Constitución. Y ahí ya no es el canciller, ahí es el ministro de Justicia que tiene que ponerle a gente para que le explique cosas que son fundamentales, que el derecho de las comunidades nativas está incluido en la Constitución, el derecho al agua, el derecho a la educación, a la salud, que mencionaba ayer como derechos no incluidos. Y eso es una ignorancia, pero gigantesca. Bueno, tampoco sabe lo de traición a la patria, o sea que por eso se meten estos líos. Ahí qué faltó, porque el presidente no puede exhibir esos niveles de ignorancia. Creo que nuevamente es ir a la comunicación de la campaña electoral. Al presidente le trajo rédito repetir esos mismos mensajes en campaña. ¿Por qué? Porque la mayoría de peruanos no ha leído la Constitución ni conoce lo más básico de la Constitución. Sabemos la cultura política es bastante baja. Yo apostaría que varios congresistas tampoco han leído la Constitución. Yo alguna vez he conversado con un par de excongresistas que me lo han dicho, obviamente en privado, sí, pues no lo he leído completa, pero sí he chequeado varios artículos. Entonces, ese es el nivel, ese es el nivel. Entonces, mi sensación es que cuando él dice lo de reivindicar el derecho de la salud, cambio de la Constitución, porque trata de colocar nuevamente el, oye, vamos a hacer las cosas diferentes. El problema es que cuando ya eres presidente y das una entrevista a una cadena internacional, los efectos, las repercusiones son otras. No estás en una plaza en proselitismo antes de unas elecciones, donde la demagogia es parte del tablero. Aquí ya la demagogia surte efectos, consecuencias políticas reales con la oposición, jurídicas. Entonces, me pregunto yo también que nuestra política que está llena de paradojas, ¿no? Ayer también anunciaban el avance en el procedimiento para incorporar al Perú en la OCDE. Entonces yo diría, qué paradoja tan grande, ¿no? Mientras tenemos todos estos problemas, avanzamos y la comunidad internacional nos felicita y nos saluda por varios factores, lo que fuere, pero qué paradoja, ¿no? No, o sea, es un país que en este momento no puede darte un reporte de cuántos barriles han recogido en Ventanilla. O sea, una cosa tan sencilla. ¿Cuántos barriles han recogido en Ventanilla? Lo de Repsol es terrible, es el desastre ambiental. No, claro. Y la respuesta del gobierno también, ¿no? Así es, porque si Repsol días no para lo que hable un hace, ministro. 3 días, no habló nadie. Nadie, ni una palabra. Y además, por último, si tú dices, ya, Repsol lo hace pésimo, entonces tú, Estado, tienes que decir, bueno, estamos fiscalizando que realmente ha dado, ¿no? Los barriles que nos están diciendo que están recogiendo son los barriles que están recogiendo, porque ellos lo hacen mal. ¿Cuántos son? Yo tengo una información extraoficial que habla recién del 10%, pero extraoficial. 20, 25%, ¿cuánto ya se recogió? Porque si no tienes una idea, no le dices al país eso, no estás gestionando la crisis. Y es el problema que tiene el gobierno, no gestiona su crisis. Tienes que gestionarla. De acuerdo. También Repsol no es capaz de gestionar su crisis. Pone una pésima vocera, se lava las manos, los mensajes se prueban falsos, ya perdió credibilidad, no es creíble su versión de los hechos, etc. Pero el Estado, por el otro lado, que es el llamado a fiscalizar, a actuar, a hacer cumplir, no puede hacer cumplir tampoco. De acuerdo. Y adicionalmente a la falta de cumplimiento y esas obligaciones funcionales del Estado, en lo individual de las autoridades también evidencia el desconocimiento, pues, enorme sobre las materias, porque uno escucha a los especialistas en materia ambiental y luego escucha al ministro de Ambiente y dice, este señor no explica nada, no dice nada, el ministro de Energía y Minas mudo. Entonces, nuevamente, ¿no? Se multiplican esas falencias, esas debilidades y esa falta de respuesta ya es muy recurrente. Al final esas crisis que se gestionan mal, coincido con lo que señalas, terminan porque surge otra crisis. No terminan por un acuerdo, no terminan por una propuesta, terminan porque surge otra crisis que termina desplazándola, digamos, mediáticamente, ¿no? Entonces, no, si en 15 días se organiza un juicio de traición a la patria a Pedro Castillo, Ventanilla desaparece de los periódicos. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que limpiaron, es que ya todo el mundo se olvidó y está en otra cosa. Y eso es terrible porque afecta vidas, personas reales, negocios, en fin, la vida cotidiana de miles de pescadores
todo queda afectado porque en realidad nadie gestiona la crisis. Y en verano, ¿no? Porque hay muchos negocios estacionales ahí, que el principal momento, ¿no? de ingresos es el verano. Hay miles de personas que se han quedado sin trabajo, ¿no? Hay un daño ahí y hay un lucro cesante. ¿Qué va a pasar con esas personas en los próximos meses? Claro. Yo les aconsejaría que, viendo que el Estado no mueve un dedo y la empresa tampoco, se organicen y comiencen a demandar civilmente de una vez. Comiencen a poner demanda civil. Y yo pondría demanda civil por lo menos me van a llevar a conciliar. ¿No? Por lo menos me van a llevar a conciliar. Entonces, en esa conciliación, exigir lo que considero que va a ser mi lucro cesante por los próximos, no sé, pues 6 meses, ¿no? Por lo menos. Pero si el Estado no hace nada y la empresa no hace nada, arranquen con mi consejo práctico es organícense gremial o individualmente y comiencen a denunciar civilmente, porque no hay otra forma. Acá siempre al final son las personas las que terminan peleando por sus derechos por ellas mismas, porque no hay un Dios te salve. Sí. Bueno, acá nos tenemos que ir, pero comunicación política, en esa materia el presidente creo que no ha aprobado, ¿no? No ha aprobado, y yo recibí muchas críticas porque yo saludé varias acciones tácticas de la campaña del presidente Castillo, porque sentía que esos elementos identitarios, la gente se burlaba del sombrero, pero el sombrero, cuando salía ahí en la charla... El lápiz. Exacto, el lápiz es un símbolo buenísimo. Exacto, muy bueno. Elemental de educación, el lenguaje, pero una cosa es la comunicación de campaña y otra la gubernamental. Y una cosa es comunicar cuando pasas primero a segunda vuelta y otra es cuando tienes 60% de la ciudadanía desaprobándote. Entonces, ojalá nuevamente, porque las oportunidades se van terminando, que el presidente corrija, que se rodee mejor, que tenga un equipo mínimo. Jeffrey, yo creo que no es posible que se rodee mejor. Hay un problema ya muy dramático, que es, sé de personas muy buenas, que han sido llamadas y no quieren, y tienen toda la razón, no por un tema ideológico, sino porque no creen contar con un verdadero respaldo presidencial, porque no creen que el presidente sea capaz de asumir sus funciones a cabalidad. O sea, no quieren, vamos a ponerlo en términos coloquiales, no quieren parar con él. Y gente honrada, técnicamente solvente, de lo mejor. Pueden ir, sentarse con él, darle un consejo, decirle, mire, presidente, si usted me llama por mi país, yo le digo, pero yo no voy a asumir ninguna responsabilidad con usted. Eso sí es muy preocupante, ¿no? Porque al final es un círculo vicioso. Mientras menos gente capacitada y de prestigio atraes, más difícil es luego convocar a otros, ¿no? Mira, ahí va a depender mucho, yo creo, del gabinete. Es un presidente con un liderazgo muy débil, muy bajo, y va a depender de la fortaleza de otro actor político de su entorno. Y no veo más que algunos ministros tomen más protagonismo y a partir de ellos se convoque mejor. No se me ocurre otra idea ahora. Ninguno ha podido. O sea, Pedro Franque en su reforma tributaria fracasó. Y bajó el perfil a partir de eso, ¿no? Hubo una consecuencia comunicacional también. Mirta Vázquez no tiene la competencia técnica, se equivoca en temas centrales. Muy a mi pesar, porque creo que tiene muchas virtudes, pero no tiene la competencia técnica para decir esto podemos hacer, esto no podemos hacer. Y después tienes a un ministro de Justicia que tampoco, a pesar de tener un alto perfil, está trompeándose con Vladimir Cerrón, pero no entiende nada de lo que es, digamos, Estado de Derecho. No, y de hecho, lo vieron en la entrevista, cuando le dice, oiga, usted está presionando a los que lo investigan. Y tal vez por eso en los últimos días ha hablado menos el ministro de Justicia. Oye, el procurador, la fiscal, ustedes están accionando para interrumpir una investigación. Entonces, ¿cómo dice usted que está llano a las investigaciones? Y eso viene del Ministerio de Justicia, es su asesor legal y es al final el que acciona, ¿no? Más allá de su abogado, digo, ¿no? Claro, pero la respuesta es, eso es cuestión del ministro, pues ya se corrigió. Entonces tú dices, oye, un momentito, está votando el procurador. Y luego le dicen, oiga, y con la fiscal están poniendo un habeas corpus. Esa es mi defensa legal, pero yo no tengo idea. Pero ¿cómo que no tienes idea? Están todos los... Ahora, claro, un presidente que dice,
no lo dijo en esta entrevista, pero lo dijo con Lucar, que no lee periódicos ni ve televisión. Entonces, claro, no se entera de lo que está pasando en este país. Se entera por los mítines en las portátiles que le ponen a él. Tú no te enteras de nada. O sea, estás completamente perdido. Es complicado el panorama. Afortunadamente, para cerrar con algo, digamos, positivo, afortunadamente el cobre sigue alto. Yo digo, siempre lo pongo en los temas políticos, porque la principal fuente de divisas y de recursos es en nuestras exportaciones, y el principal producto de exportación es el cobre. Entonces, eso nos permite tener ingresos, pero ¿qué pasa si el próximo año cae o este? Entonces, no, y también hay que decir algo que tiene que quedar claro. Las pesadillas de la élite peruana jamás tuvieron un asidero real. No, este hombre no es expropiaciones, exacto, un comunismo, no, y varios lo dijimos, Rosa María, varios. No iba por ahí. Habían muchos riesgos enormes, que los hay, los estamos viendo plasmados, pero no iban, digamos, por ese comunismo atormentado que algunos planteaban, ¿no? O sea, no había ninguna necesidad de salir huyendo del país, señores, por favor. Es un absurdo. ¿Ya? Pero ha habido una fuga de capitales y de brutal. Talento que es real, ¿no? Eso es un dato objetivo, ¿no? No es una opinión. Claro. Ahora, también es que creo que las élites no conocen la Constitución, tampoco, no la han leído, no creen en ella, porque, como dije desde el principio, el señor tiene un sombrero, pero no tiene una corona, no es rey, ¿ya? Entonces, hay una cosa que se llama Estado de Derecho que limita enormemente las facultades presidenciales. Totalmente. Que hasta ahora, hay que decirlo, gracias al Congreso, a la prensa, a la sociedad, el presidente no ha podido exceder esos límites. No de acuerdo. Y más con un Congreso, exacto, con un Congreso opositor, ¿no? Porque el principal riesgo como acción, creo yo, políticamente es la constituyente. Y claro, la constituyente tiene un rechazo desde el Parlamento, en votos, y tiene un rechazo ciudadano, porque no es prioridad. No es prioridad. Y ahí están todos además, los estudios de opinión. La gente está preocupada de empleo, de educación, de corrupción. Pero no es prioridad ni siquiera para Castillo. O sea, si Rincón le pregunta qué quiere cambiar y todo lo que sabe. Le dice, claro, no sabe, y todo lo que le dice ya está en la Constitución, además. Rincón deduce, como es lógico, ya pasó en Latinoamérica, que su único interés es colocar un artículo para poder reelegirse, que es lo que hizo Fujimori en el 93, que es lo que hizo Menem, Duque, Uribe. Y Evo Morales, ¿no? Evo, con su reforma. Hugo Chávez, los de izquierda y los de derecha. Eso es lo que quieren normalmente. Normalmente quieren reelegirse y está prohibido. De acuerdo. Concentrar poder en general, ¿no? Que es lo que no ha podido hacer. Pero y no puede hacerlo. De acuerdo. No puede, de acuerdo. No tiene de dónde. No tiene de dónde. De acuerdo. Pero sí hay otros riesgos, como hemos visto. Bueno, un gusto conversar. Sí, hay otros riesgos, eso los vamos a analizar en otra oportunidad. Ayer me pasé largamente el horario del programa, me quería matar todo el mundo, o sea que hoy día me voy a portar bien. A ver. Solamente una preguntita para Jeffrey. ¿Crees que vuelva a conceder entrevistas? Es una estupenda pregunta. Yo creo que sí, pero vamos a ver a quién le concede las entrevistas. Como bien anotaba Rosa María, lo que hizo con Exitosa y Lucar fue propiamente una entrevista política, fue más un diálogo, ¿no? Informal. Entonces, yo creería que sí, porque tiene que rendir cuentas. Es una obligación en democracia rendir cuentas y yo creo que sí lo va a hacer. La pregunta es a quién y cuándo. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Radinsky, por haber estado con nosotros. Y Abel, nos despedimos hasta mañana.